Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la clase de Historia Universal, semana número 18, última semana. Bien, vamos a dar entonces a continuación el inicio a nuestro último tema, pensando también en las claves que les debo, ¿verdad? Les debo claves de hace varias clases porque el tema que hemos hecho hace un mes es la Guerra Fría. Y vamos a terminar el día de hoy con eso. ¿Qué tal a todos los que me escriben? Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio entonces. Por favor, ¿qué parte de la Guerra Fría recordemos me he quedado para poder dar la continuación? Em, la verdad, yo me olvidé de apuntarlo. Me gustaría verdaderamente que me digan en qué parte de la Guerra Fría me quedé. A ver. Revolución cubana, descolonización africana y asiática, no sé si llegamos a hacer. Entonces les doy la posta para que ustedes se acuerden, ¿no? Y me digan dónde me quedé. A ver, ¿dónde me quedé en la clase pasada? Hicimos esto, ¿no? Descolonización africana y asiática, hicimos Primavera de Praga, hablamos de Chile, Pinochet, Afganistán, la revolución de Irán, de Irak. ¿Sí? ¿Llegamos a hablar de todo eso? Sí, de acuerdo. Eh, faltó, me parece, la caída de el muro de Berlín, esto faltó, la caída del muro, la desintegración de la URSS. Creo que me parece que desde aquí, ¿no? O también hemos llegado a terminar esto. Hicimos la caída del muro, la desintegración de la Unión Soviética. Sí, ya me acuerdo ahora sí, faltaba acabar con esto del muro de Berlín. Ya. Ahí me quedé, ¿no? Correcto, correcto. Después de la guerra de Saddam viene esto. Ok, bien. Eh, el fin de la Guerra Fría. ¿Por qué llegó a su fin la Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión Soviética, desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, habían competido militarmente. Sin embargo, uno de los dos países a largo plazo no va a poder seguir manteniendo económicamente su carrera militar. ¿Cuál es ese país que, por no ser un país rico ni menos capitalista, llegará el día en que ya no va a poder seguir manteniendo su presupuesto militar para equipararse con la otra gran potencia? Creo que la respuesta es obvia: la Unión Soviética. La Unión Soviética había incluso abandonado la agricultura para poder orientarse al gasto militar. Esto generó una crisis económica tremenda. Por lo tanto, empieza la crisis y el descontento. Los soviéticos ya se les había acabado la ilusión de que algún día todos seríamos iguales, donde no habrían pobres. Esa ilusión se había acabado porque el comunismo había terminado, uno, en desigualdad extrema, dos, en una dictadura feroz, ¿no? Y entonces llegará el día en que en el año 85 llegue al poder un nuevo líder soviético. Ese nuevo líder soviético va a ser totalmente diferente a todos. Va a ser totalmente diferente a Lenin, a Joseph Stalin, a Nikita Khrushchev, a Leonidas Brezhnev, a Andropov, a Konstantin Chernenko. Todos ellos incluso ya habían muerto.
Entonces, por eso en el año 85 llega al poder Mikhail Gorbachov. Mikhail Gorbachov aplica la llamada perestroika. ¿En qué consiste la perestroika? Vamos a analizarlo aquí. Ya. Consiste en que va a liberar la economía. Gorbachov va a liberar la economía mundial. En todo caso, la economía soviética va a abrirse al mundo, diciendo e invitándole a los países y a los inversionistas de afuera a que entren a Moscú. Entonces, así vamos a ver un McDonald's en Moscú, un Kentucky en Moscú, ¿no? Coca-Cola en Moscú. Y entonces, esto será bueno, porque los soviéticos nunca, aparte de que nunca habían comido una hamburguesa, nunca habían comido un pollo, ¿no? de bróster, ¿no? Nunca habían tenido un trabajo de una empresa capitalista, porque recuerda que los soviéticos solo esperaban que el Estado les dé todo. Entonces, ahora entraba una empresa de comida, yo qué sé, y obviamente el dueño de la empresa es el que se lleva casi toda la plata, y eso está bien, porque los rusos van a buscar trabajo como meseros, como empleados, y van a ganar sueldo mínimo, porque así se empieza desde abajo, y así van a ir escalando posiciones poco a poco, y así ese dinero, ellos mismos van a decir que es su dinero, que lo ganaron con su trabajo, con su esfuerzo, y no esperando que un gobierno comunista te regale, y no esperando de que de manera equitativa todos tengan la igualdad, cuando los que pueden querer trabajar más, porque quieren ganar más, es su derecho y su libertad de hacerlo. Entonces, esas son las consecuencias de la perestroika. Y Mikhail Gorbachev, repito, es el que aplica ese programa de abrir la economía para permitir la inversión privada. En otras palabras, la economía ya dejaba de ser comunista en la URSS y empezaba a ser una economía capitalista. Esto va de la mano con otro programa que implanta Gorbachev, y es el que estás leyendo ahí al costado de la perestroika, que se llama la Glasnost. La Glasnost también te invita a la libertad, pero ¿la libertad de qué? A la libertad de información. Con la Glasnost se abren todas las cadenas noticiosas de Rusia y de Estados Unidos para que también se pueda captar la señal en Moscú. Algo que antes imposible, ¿no? Antes la televisión estaba parametrada a programas rusos donde aburrían que la película del Lenin, que el Stalin, que el zar Pedro el Grande, que Iván el Terrible. Propagandas no existían de compra tal cosa, no, es propagandas con capitalistas, eso no existía. Tampoco se podía captar señal de noticias de CNN ni de Estados Unidos, no, no se podía. Ni tener un periódico que se vendía en Estados Unidos, estaba prohibido. Pues lo que hace Gorbachev es justamente abrir ese derecho. ¿Con qué objetivo? Que los mismos soviéticos se enteren cómo es la vida en Estados Unidos, que no sabían cómo era esa vida, para que comparen cómo es la vida de un soviético comunista y cómo es la vida de un estadounidense. Que pongan un canal de televisión que capte de los Estados Unidos y que sepan, los rusos tienen el derecho de saber cómo los de Occidente viven la vida lleno de dinero, lujos, Hollywood, limusinas, películas hermosas, playa, Caribe, Miami, tabla hawaiana, surfing, discoteca, ¿no? Chicas rubias, ¿no? Sexo, diversión, juerga. Esa es la vida de Occidente. Una vida donde si quieres disfrutar la vida, trabaja, vuélvete empresario, ten tus trabajadores y a disfrutar ese dicho. Los rusos tenían el derecho de comparar cómo era la vida allá y cómo era la vida en su país para que ellos decidan cuál es el tipo de vida que yo quiero tener. Entonces, la información
se hace transparente. Y es por eso es que en la década del 80 hasta se podían por primera vez ver los conciertos de Michael Jackson o de Madonna. El rock que los rusos por fin pudieron escuchar. Entonces Gorbachov lo que está haciendo es algo genial, porque está eliminando este modelo utópico comunista que había engañado a todo un mundo, ¿no? Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con lo que yo mismo estoy hablando. O sea, la clase que yo estoy dando ahorita es desde un rol de visión capitalista. Estoy hablando como si yo fuera un cochino y puerco capitalista. Pero es que también hay que entender que los mismos soviéticos estaban estresados de un modelo comunista que tampoco había cumplido sus promesas. O sea, ni uno ni lo otro. Ni el comunismo había cumplido lo que había prometido, ni el capitalismo había logrado que este mundo sea feliz y menos igualitario. Los felices solamente son los que triunfen, y esos que triunfan son la gran minoría del mundo. La gran mayoría son los que trabajan, trabajan y trabajan para enriquecer a unos pocos, que ellos sí disfrutan la vida, disfrutan de los placeres, ¿no? Esos son los que tienen sus mansiones, sus yates, que tienen sus aviones privados, ¿no? Ahora son los futbolistas, pues ellos también, ellos se han unido a ese pequeño grupo. Entonces, lo que hace Gorbachov es aplicar estos programas, Perestroika y Glasnost. Ahora, ¿qué consecuencia trajo que Gorbachov estaba dando cierta apertura y libertades económicas? Me olvidaba decirte incluso que hasta decidió que los militares soviéticos que estaban en todos los países del bloque comunista se retiren a Rusia. O sea, todos los militares soviéticos que estaban en Checoslovaquia, en Hungría, en Yugoslavia, en Polonia, en Alemania Oriental, que se regresen a Moscú. Que esos países no deben por qué tener, no tienen derecho a mantener militares nuestros soviéticos. Ellos que gobiernen como comunistas, y si quieren dejar de ser comunistas, pues que dejen de ser comunistas. Eso es su libertad. Así era Gorbachov, un chibolo, ¿no? De 54 años. Entonces, esta influencia llegó a Berlín. ¿Cuántas Berlín existían? Dos. ¿Desde qué año se construyó el muro de Berlín? Año 61. Habían dos Alemanias, como ya sabemos. Habían dos Berlín. ¿Cuál era la más desarrollada? ¿La Berlín occidental o la Berlín oriental? ¿La Berlín del Este o la Berlín del Oeste? La más desarrollada, por ser capitalista, era la de Oeste o la de Occidente. Ya. Por eso se hizo el muro, para que los de la otra Berlín no se estén pasando al otro lado. Un día, los alemanes, al haber escuchado que Gorbachov era un líder distinto, muy carismático el hombre, hasta se vestía con terno, con corbata, algo raro en Rusia, porque los rusos se vestían con su sacón, esos de Stalin, ¿no? Con su pipaza, ¿no? Con su boina, ¿no? Pero este Gorbachov era diferente, ¿no? Entonces, contagiaba a todo el bloque comunista del mundo, a la mitad del mundo que era comunista, empezaban a contagiarse de esas ideas de libertad. Y Alemania Oriental no fue la excepción. Berlín Oriental, obvio que tampoco. Entonces, el que gobernaba Alemania Oriental era un tal Honecker. Ahora, Honecker era un desgraciado porque era un comunista que cualquier alemán que lo criticara, metralleta de frente. Entonces los alemanes no podían hacer nada para decirle a este desgraciado presidente de Alemania del Este, Honecker, que haga algo parecido a lo que hacía Gorbachov allá. Porque Honecker era comunista extremista.
Pero un día llegó lo que tenía que llegar. ¿Qué? Gorbachov visitó Alemania Oriental. Ja, ja, ja. Donde estaba Honecker. La gente, ¿cómo recibió a Gorbachov? Los alemanes, ¿cómo lo recibieron a Gorbachov? Lo recibieron con muchos aplausos. Gorbi, Gorbi. Gorbachov, ¿no? O sea, en Gorbachov, Gorbi es así, en chiquito, Gorbachov, como un apelativo de cariño, ¿no? Gorbi, dile a ese desgraciado de Honecker que caiga el muro de Berlín y que Alemania se unifique en una sola Alemania otra vez. Entonces Gorbachev lo mira a Honecker, Honecker lo mira a Gorbachev y Gorbachev, ¿qué le dijo a Honecker? Tu pueblo no te quiere, perdiste. Tu país quiere ser capitalista y ya no ser comunista. Entonces Honecker no le quedó más opción que renunciar. Renunció. ¿Quién asume el poder? Un tal Egon Krenz. Egon Krenz. Pero Egon Krenz también era comunista. Pucha, que más de lo mismo. ¿Cuándo va a hacer que Alemania por fin se libere? Pero Gorbachev, al enterarse que Krenz también era un comunista radical, Gorbachev no aguantó más. ¿Y qué hizo? Le ordenó a Krenz, abre el muro. O sea, le ordeno que abra el muro de Berlín. O sea, Moscú le está ordenando a Alemania Oriental. Y entonces Krenz no tuvo más remedio que hacerlo. Ordenó que se abriera el muro de Berlín. Y el muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, va a ser roto. Y Alemania, primero Berlín se unifica y luego Alemania se unifica. ¿No? Ahí están escenas de cómo cuando la gente pasaba el muro, cuando antes no había todavía muro, habían alambradas. Ese fue el primer soldado que se pasó a la otra Berlín. Luego la gente se tiraba de los edificios para irse de una Berlín a la otra, pero en esa zona también pusieron muro. Los que intentaban trepar el muro eran disparados. Por eso es que el romper el muro de Berlín fue histórico, porque los alemanes del este por fin podían reencontrarse con sus familiares de la Alemania occidental. Fue de 40 años que no se habían visto. Incluso cuando se rompe el muro, se vendió pedazos de ese muro. Como recuerdo, porque el muro de Berlín era el símbolo de la Guerra Fría. Bien. Ahora, la caída del muro de Berlín fue en el año 89. Al año siguiente, Alemania se unifica. Alemania se unifica en el año 91, con el Tratado 2+4. Así se llamaba el tratado. Pero, ¿qué consecuencia trajo que cayera el muro y que Alemania se unifique? La consecuencia fue que todo el bloque comunista que había existido antes va a sentirse tan libre que hasta la misma Unión Soviética va a querer desaparecer. O sea, así como lo escuchas, la misma Unión Soviética va a querer desintegrarse como Unión Soviética. Para entender eso, les voy a mostrar un mapa. Ajá, tú lo has dicho, la caída de la URSS, la desintegración de la URSS. Esto era la Unión Soviética, chicos. ¿Desde cuándo, profesor, era así? Desde que Lenin hizo la Revolución Rusa. Chequéenlo bien. La URSS estaba compuesta por ¿cuántas repúblicas soviéticas? Ahí dice el número, ¿verdad? 15. Por eso, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si la URSS, repito, lo integraban 15 repúblicas socialistas soviéticas, ¿cuál era de las 15 la más grande? Pues la número 11. ¿Y la número 11 cómo se llama? Rusia. De las 15 repúblicas, ¿cuántas empezaron a sentir gran patriotismo, gran nacionalismo como consecuencia de estas ideas liberales, ¿no?, que Gorbachev había empezado a dar años atrás?
y empezaron a pedir la independencia y empezaron a desear separarse de la Unión Soviética y conformar estados autónomos. De las 15, ¿cuántas quisieron separarse e independizarse? 14. 14, o sea, de las 15, 14. ¿Cuál era la única que no quería separarse? La más grande, que era la número 11, que se llama Rusia, la Federación Rusa. Si ustedes ven, hasta Ucrania era parte de la Unión Soviética. Ucrania es la número 14. Pero Gorbachov, ¿aceptó o no aceptó el deseo de estas 14 repúblicas soviéticas de conformar países aparte? Gorbachov era tan liberal que había hecho la perestroika, que había hecho la glasnost. Gorbachov dijo, no estoy de acuerdo. Pero Gorbachov, ¿qué pasa? ¿No se supone que tú estás aplicando una apertura democrática, una apertura económica, una apertura de información incluso con la glasnost? Y ahora no puedes permitir que se separen estos territorios y que conformen países autónomos y libres. Gorbachov dijo, pues yo amo la libertad. Amo que cada pueblo tome sus propias decisiones, pero no voy a soportar ver mi país desintegrado. Pero Gorbachov no tampoco va a estar tan desintegrado, o sea, va a quedar el número 11, que sigue siendo enorme. Rusia va a quedar del tamaño del número 11. Solo las otras 14 se van a independizar. Gorbachov dijo, de acuerdo, o sea, no vamos a perder tanto territorio, pero sí vamos a perder un poquito, y no me gusta. Entonces, como Gorbachov es la silla larga de que si decide o no se decide, Estonia, la número 4. Lituania, la número 9. Y Letonia, el número 8, se independizaron sin pedir permiso a nadie. Entonces, Estonia, Letonia y Lituania son las primeras 3 repúblicas soviéticas que se independizan. Seguido por las otras que empezaron a amenazar que también seguirían el mismo camino. ¿Qué hizo Gorbachov? A mí nadie me ha pedido permiso, dijo Gorbachov, que se lancen los tanques. Uy, Gorbachov, ¿cómo vas a lanzar los tanques? 15 muertos. Bueno, 15 muertos no es nada. A comparación de los 30 millones de rusos que mató Stalin en su gobierno. Claro, no es nada para ellos, ¿no? Comparado a la cantidad de muertos que tienen cuando hacen sus revoluciones. Para nosotros sí sería pues terrible, ¿no? Si con Brian Einstein nomás fue muy sensible el tema, ¿sí? Pero a pesar de eso, Gorbachov todavía tenía apoyo, la gente lo quería, a pesar de los muertitos, ¿no? Pero es que Gorbachov no quería ver a su país desaparecer, no quería verlo implosionar. Entonces se le ocurrió una gran idea. Gorbachov le dijo a las 14 repúblicas que se morían por separarse, les dijo, les puedo dar su independencia. ¿En serio, Gorbachov? Por fin lo pensaste bien. Pero solo a 9. ¿Y a las 14? No, a las 14 no. Solo a 9. Amo que ustedes tomen sus decisiones, pero solo a 9. ¿Y saben qué? Estoy estresado. Me voy de vacaciones. Se fue de vacaciones, Gorbachov. Al irse de vacaciones, ¿qué pasó? Le intentaron hacer un golpe de Estado. ¿Quiénes? Los militares comunistas soviéticos. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Los que intentaron hacerle un golpe a Gorbachov eran estos comunistas que odiaban las reformas liberales que Gorbachov estaba implantando. Eran militares de la KGB, recontra conservadores y comunistas de tiempos antaños, como la época de Khrushchev, del tiempo de Stalin, incluso. Pero este golpe no logró sacarlo a Gorbachov. ¿Por qué no? Porque fue un golpe frustrado. ¿Debido a qué? Los tanques se dieron media vuelta a mitad de camino hacia el Kremlin y se regresaron. ¿Pero por qué no decidieron terminar de hacer el golpe? Porque no tuvieron el apoyo de todo el resto de la fuerza militar soviética. ¿Y por qué el resto no los apoyó? Porque la gran mayoría de las Fuerzas Armadas estaban con las ideas de Gorbachov de apertura y democratización y de libertad.
Por eso es que estos comunistas que intentaron el golpe tuvieron que pedir perdón por televisión en vivo y en directo, leyendo el manifiesto, y se les temblaba la mano porque sabían que no habían triunfado y que iban a ser fusilados inmediatamente por intento de golpe de Estado. Porque así allá las leyes son muy estrictas. Entonces, quien asume la presidencia de la Federación Rusa, ojo, de la Federación Rusa, de la número 11, será Boris Yeltsin. ¿Y qué decidió hacer Boris Yeltsin? Boris Yeltsin decidió que sí, las 14 repúblicas soviéticas se independicen. Yeltsin fue finalmente el que va a dar la luz verde para que, si deseen, se independicen las 14 repúblicas soviéticas. Entonces Gorbachev, al saber de que Yeltsin ahora era mucho más querido que Gorbachev, porque Gorbachev la hacía larga, ¿no? Se demoraba en pensar hacerlo o no hacerlo. Yeltsin al toque nomás lo hizo. Terminó Yeltsin siendo el nuevo líder ahora de Rusia, pues. ¿Por qué de Rusia ya no de la URSS? Porque la URSS ya no existía, pues. No ves que las 14 repúblicas ya se habían separado, solo queda el número 11 y ese es el país que hoy lo domina Putin. Entonces, cuando Gorbachev renuncia, Yeltsin se queda como el presidente de la Federación Rusa, o lo que hoy se llama Rusia. Muy bien, y así es como oficialmente en el año 91 la URSS desapareció y solo se convierte en Rusia, y con esto se acaba oficialmente la Guerra Fría. Así es que todos los monumentos de Lenin, como ves ahí en esta portada de película, que te la recomiendo, Goodbye Lenin, fueron retirados de la Plaza Roja de Moscú, ¿no? Todos los monumentos de Lenin, de Stalin, porque ahora tome Coca-Cola, coma Kentucky, invierte tus ahorros en tal banco, ahorra en el Citibank, no se pierde esta noche la película Te quiero y te lo demostraré solo para adultos. Vicios del capitalismo. Entonces, los rusos contentos, que querían saber cómo es ese tipo de vida occidental. Y así fue como Yeltsin gobernó hasta que en el año 2000, Yeltsin, obvio que ya no gobernaba, asume el poder Vladimir Putin. Y Putin, desde el año 2000, gobierna hasta la actualidad, ¿no? Fue en el 2000 que Yeltsin renunció, acá lo dice, ¿no? Por un tema de salud, ¿no? Tenía problemas cardíacos y era recontra borracho. En realidad todos los rusos son borrachos. Eso es un gran vicio que tienen ellos como país. Por eso Rusia es el país que tiene más accidentes automovilísticos por tema de manejar ebrio. Increíble, ¿no? Le ganó a Perú. Bien. Por eso es que en el año 91, por Navidad justamente, sale por televisión en Estados Unidos el presidente George Bush diciendo: señores, Merry Christmas and New World Order. Profesor, en castellano, por favor. Feliz Navidad, señores. Desde ahora se inicia el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Desde ahora solo existe un país que domina el mundo: Estados Unidos, nuestro país. Y hay una forma de triunfar en el mundo: el capitalismo. Ese es el nuevo orden mundial. Ahora el mundo está dominado por una nación. Tenemos la hegemonía total. Bien. Ese es el discurso que dio Bush. La Guerra Fría formalmente había terminado. Se inicia en los años 90. Si bien la Guerra Fría había acabado en los 90, en el 91 para ser exactos, eso no significó que lo que viene desde a partir de esa década, incluso hasta ahora, va a ser paz total, para nada. Van a seguir existiendo guerras. Pero estas guerras se van a concentrar más en zonas regionales.
Pero el hecho de que sean conflictos regionales no significa que no vengan con amenazas mundiales. Por ejemplo, lo que está pasando entre Putin con Ucrania es algo muy regional, pero tiene amenazas mundiales. Y no solo hablo de Tercera Guerra Mundial, sino hablo de amenazas mundiales por los efectos económicos que esta guerra está generando al mundo. El tema del fertilizante que Putin no quiere entregar al mundo y la hambruna que se aproxima a nivel mundial. Entonces, esas son las nuevas amenazas que traerá el fin de la Guerra Fría. En los años 90, también China y Taiwán, que son países que buscarán provocarse para que más tarde las alianzas entre todos estos países también se consoliden, ¿no? Porque a China lo apoyará Putin sin duda, y a Taiwán lo apoyará Estados Unidos y Japón lo apoya. Entonces, los 90 nos amanece con un nuevo orden mundial, pero va a haber, como te decía, muchos conflictos en varios lados. Por ejemplo, si no era, antes de que Putin empiece a fastidiar el mundo, ¿quién era el país que amenazaba con fregar la vida a este planeta? Corea del Norte. Si no era Corea del Norte, era Siria. Si no había Siria, había conflicto en Medio Oriente. Si no era en Medio Oriente por el terrorismo islámico, era pues Irán, ¿no? Entonces, ese es el tema. No va a ser ya bipolar los nuevos conflictos, sino multipolar, o sea, varios polos, ya no dos, sino muchos otros. La primera guerra, después que acabó la Guerra Fría, fue la Guerra del Golfo Pérsico. Esta guerra consistió en que Irak invadió Kuwait. Como ven, Kuwait era un país muy chiquito, pero lleno de miles de pozos petroleros. Ahora entiendes por qué Saddam Hussein invade Kuwait. Inmediatamente, Estados Unidos y tropas de las Naciones Unidas, conformado por más de 30 y tantos países, declararonle la guerra a Irak y se inicia la llamada Guerra del Golfo Pérsico. Obviamente, Saddam Hussein no pudo contra todo Estados Unidos y todos los demás países coaligados. Entonces Saddam tuvo que devolver Kuwait, pero este se vengó. Saddam se vengó de Kuwait porque como Saddam no pudo quedarse con Kuwait y tuvo que retirarse de ahí, se retiró sin antes destruir 800 pozos petroleros. Por eso es que Kuwait quedó hecho llamas. Mira, tú no sabes lo que es reventar un pozo petrolero. El petróleo viene desde abajo en una ráfaga de petróleo que sale de abajo de cada pozo y no hay forma de detenerlo. Es como cuando se rompe tu caño o desde el tubo y no hay forma de parar el agua, se sale el agua, pones tu dedo y nada. Igualito, pero con 800 pozos petroleros. Este Saddam le metió fósforo a cada pozo petrolero. Profe, ¿llamaron a los bomberos? Obvio, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo se demoraron los bomberos en apagar los 800 pozos petroleros? En ¿dos qué? ¿2 días? ¿2 semanas? 2 años se demoraron en apagar el incendio. Así fue como el día se volvió noche por la cantidad de humo que había. Y ese petróleo se fue al Golfo Pérsico. Lo mismo que pasó en Ventanilla, al millón elevado a la potencia ocurrió. La catástrofe que dejó Saddam Hussein por su capricho de no quedarse con Kuwait, lo que le hizo a la naturaleza y a la ecología fue abominable. Lo curioso de esto, y lo raro a la vez, es que Estados Unidos podía haber capturado a Saddam porque había perdido la guerra del Golfo. Y Estados Unidos dejó que Saddam siga gobernando en Irak. Qué raro, ¿no? ¿Por qué lo dejó que siga gobernando cuando podían haber entrado las tropas norteamericanas a capturarlo de una vez?
Eso tiene un porqué y lo vamos a ver ahora, bueno, en un momento. Porque antes de continuar hablando de Saddam, hablemos de qué le pasó a Yugoslavia. Ustedes recuerdan que Yugoslavia es un país que nace después de la Primera Guerra Mundial, o sea, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Yugoslavia era parte del antiguo Imperio Otomano. Como el Imperio Otomano se fue en crisis, surgió Yugoslavia. Entre otros países más que yo te conté en la clase de Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia, por ejemplo. Ya. Pero el tema es que Yugoslavia estaba compuesto por varias provincias. Está Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, ¿no? Acá está completo. Ahí están los seis. Croacia, Serbia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia. Ya. Eran seis grandes repúblicas que eran parte de Yugoslavia. Un día, las seis ya no querían ser más parte de Yugoslavia, querían independizarse. Si la pregunta de examen fuera, ¿qué los motiva a independizarse? Que eran muy diferentes. ¿En qué? En todo. ¿Pero cómo en qué? En raza, en religión, en costumbres. Habían católicos, habían musulmanes, habían evangélicos, habían blancos, habían mestizos, habían de diferentes etnias. Esto generó que se odien y que busquen una independencia. Pero aquí el problemón se armó aún más porque Serbia dijo, no voy a dejar que mis vecinos se maten unos con otros, porque yo soy los que los voy a matar a todos, porque quiero que Serbia sea la que domine a todas las demás. Se pasó. ¿Quién era ese líder de Serbia? Este maldito. Milosevic, con su cara de pedante y de creído, ¿no? Slobodan Milosevic proclamó un discurso donde sostuvo la superioridad de Serbia sobre las otras comunidades y la necesidad de dirigir Yugoslavia desde Serbia. Entonces se mataron todos contra todos, ¿no? ¿No? Michelovic decía que Yugoslavia no fue creada para ser... Claro, los demás repúblicas decían que Yugoslavia no ha sido creada para ser sometida por los serbios, pero Milosevic decía que sí. Hasta Estados Unidos se metió a este conflicto. Entonces, Eslovenia ya se había separado, ya él fue el primero que lo hizo, Eslovenia. Le siguió Croacia. Entonces ahí, el maldito de Milosevic les mandó tropas y empezó a hacer una horrible limpieza étnica contra los croatas. Limpieza étnica es a lo Hitler, que se mueran todos los de esa raza, ¿no? Entonces, ese era un problema de racismo, un problema de intolerancia religiosa. Miren nomás, en Bosnia y Herzegovina habían serbios que eran cristianos ortodoxos. En Croacia habían cristianos católicos. Y los bosnios eran musulmanes. Ahora, ¿entiendes por qué se odiaban? Los bosnios eran de gran mayoría que creían en Alá. Y los demás eran cristianos, unos más evangélicos, otros más católicos. Y eso es lo que generó que se haga la limpieza étnica. Por eso te decía que hasta Estados Unidos tuvo que intervenir con el presidente Bill Clinton. Fue ya para el año 94 hasta el año 97, incluso 98, que finalmente Yugoslavia desapareció. Y hasta el día de hoy existen 6 países autónomos. Uno de esos 6 países es muy conocido en el mundo porque siempre llegan a la semifinal en las Copas del Mundo. Croacia. Creo que ¿cómo se llama el futbolista? Modric, ¿no? Modric es uno de los más famosos croatas de la antigua ex Yugoslavia, que ahí está su historia. Bien, ¿cómo empieza el siglo XXI? Con los atentados del 11 de septiembre. 2 aviones fueron secuestrados y el 11 de septiembre estallaron en las 2 torres gemelas del Home Center, ¿no? De Nueva York, y se derrumbaron.
¿no? Eran rascacielos enormes, ¿no? Se cayó todo el edificio. El presidente Bush estaba en un colegio de niños inaugurándolo cuando su seguridad le informa la noticia. Horas más tarde, en el canal árabe Al Jazeera, sale este líder diciendo que había hecho algo genial contra los Estados Unidos. Era el terrorista Osama Bin Laden del grupo Al Qaeda. Es entonces que Estados Unidos decide declararle la guerra a Afganistán. Y de pasadita a Irak, pero tú dirás, ¿y qué tiene que ver Irak? Afganistán, ¿por qué? Porque Osama Bin Laden, a pesar que era saudí, o sea, él era de Arabia Saudí, toda su vida había estado en Afganistán. Entonces, hay que invadir Afganistán, no solo para liberar a Afganistán, sino para capturar a Osama. Esto se llamó la Operación Libertad Duradera. A Osama no lo capturaron hasta el 2009, no lo encontraron. Pero a el líder de Irak sí lo encontraron. Lo acusaron a Saddam Hussein de que él era amigo de Osama y que también estaba involucrado en el grupo terrorista Al Qaeda. Y además lo acusaban a Saddam Hussein de que en Irak tenía armas de destrucción masiva. Cuando Estados Unidos ingresa a Irak, no encontró ninguna arma de destrucción masiva. ¿Para qué entró entonces? ¿Qué le hicieron a Saddam? Lo ahorcaron. Ahora, Saddam tampoco era una santa palomita, era un desgraciado, un dictador que había matado a mucha gente, opositor a su régimen, tipo Hitler, pero musulmán, ¿no? Porque él era de la secta del clero chiita. Entonces, en el 2003 lo ahorcaron en vivo y en directo. El video está en YouTube. Es uno de los pocos videos donde se ha dejado que se vea una muerte. Porque tú grabas un asesinato y te lo baja. YouTube no te permite que pongas videos de asesinatos así. Pero qué raro que el de Saddam sí no lo bajan. ¿Por qué será? Ya sabes qué país maneja pues el Internet y el YouTube, ¿no? Entonces, para que la gente vea lo que se hace con el terrorismo islámico. Y así es como terminó las consecuencias de lo del 11 de septiembre. ¿Creen en la teoría del autoatentado? Que los mismos Estados Unidos se habrían bajado sus mismas torres gemelas, ¿no? ¿Por qué este rumor del autoatentado? Porque Estados Unidos habría buscado un pretexto para invadir Oriente y quitarles el petróleo. Prueba de ello está en que recién cuando llega al poder Obama, recién con Obama, ordena el retorno de las tropas norteamericanas que habían estado en la ocupación de Irak y una parte que se retiren de Afganistán, porque la otra parte las retiró Biden el año pasado, ¿no? El misterio es curioso eh, porque cuando ustedes ven en televisión el video de cuando el avión se estrella, cuando el avión se estrella eh, y empezó minutos después a caer el edificio, se vieron luces que confirman que habían colocado enormes cargas de explosivos estratégicamente en las columnas del edificio para que se desplomen. O sea, el avión se estrella, pero parece que Estados Unidos ya había planeado que ese edificio se iba a caer y para eso habían colocado las cargas de explosivos para que se caiga más rápido. Por eso el tema de la teoría de la conspiración. Hay otra cosa que se ve que cuando el avión está a milésimas de segundo de estrellarse, el avión tiene una luz por dentro que explota, lo que confirma que, o lo que confirmaría supuestamente que la explosión del avión agravó el incendio del edificio.
Estas cosas se investigaron, pero obviamente no va a salir a la luz las conclusiones, ¿no? Pero se han sacado muchos libros sobre la teoría de la conspiración. Uh, hay un video también que si ustedes ven en internet hay tantas cosas que te engañan. El humo dice que se ve la cara de Satanás, ¿no? Incluso había un platillo volador que aparece y ¡pum! Se va, ¿no? Ya, esas son face news, pues eso ya es face news, ¿no? Esa es una parte que es para distraerse. Es un holograma, lo que sea, ¿no? Pero hay tantas cosas que aparecen para intentar dar hipótesis. Bien, pero hasta ahora no podemos saber, siempre va a quedar como uno de los grandes misterios, ¿no? ¿Lo vi en Dios? Sayuri ha visto a Dios. Ah, a Dross. A Dross. ¿Qué es Dross, Sayuri? ¿En qué canal? Ah, es que yo no tengo cable, pues, Sayuri. Yo no soy pituco. Lo lamento. Algún día. Ya. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la parte ya final. El siglo XXI. Ah, en YouTube. Ok, en YouTube. El despertar de Asia, que para mí no debe de llamarse despertar. O sea que Asia estaba dormido antes que sea capitalista. O sea que nuestros pueblos amazónicos están recontra dormidos y recién cuando se vuelvan capitalistas van a despertar. No me gusta esa forma. Simplemente Asia en el siglo XXI. Acá está. Ese es Donald Trump. Europa, Alemania. Esa es la Alemania contemporánea. Este depravado de Berlusconi. ¿Sí? Chicas de 17 años, ¿eh? Cuando era primer ministro de Italia. Chicas que habían posado para revistas para adultos, las tenía para como parte de su harem. Fue llevado a prisión después que se descubrió todo su escándalo. Hacía peores cosas que los peruanos más corruptos de la política. Este es un problema, el Medio Oriente. Los grupos terroristas islámicos han hecho un Estado. Es como decir que Sendero Luminoso hubiese triunfado en el Perú y el Estado peruano estaría gobernado por Sendero, por Abimael y toda su dinastía. Esto ha ocurrido en Medio Oriente. Entonces, lo que quieren estos grupos fundamentalistas yihadistas es crear un Estado Islámico mundial. El objetivo es crear el califato universal, ¿no? Se tapan la cara, odian a Israel porque Israel siempre les ganó la guerra a todos esos países árabes y palestinos. Y esto es algo que ya no se ve mucho en las noticias, ¿no? Antes de la pandemia, a cada rato noticias de acá, de allá, de Medio Oriente, que se matan, que emigran. Como ahorita Putin está distrayendo el mundo y la pandemia también nos distrae, como que ya no sale mucho noticias de ese tipo. La primavera árabe es algo muy interesante porque si bien estos países árabes, que no solamente me refiero a Arabia, cuando hablo del mundo árabe, me refiero a Arabia, a Egipto, Irak, Irán, Palestina, Jordania, Cisjordania, Qatar, en fin, ¿no? Turquía, ¿no? Aunque Turquía se ha occidentalizado, porque los turcos, por ejemplo, ya no usan el velo. Los demás países todavía obligan a la mujer a usar el velo. Afganistán también, ¿no? Estos líderes árabes tenían líderes muy autoritarios, muy dictatoriales. Estados Unidos entonces financiaba que maten a estos líderes árabes para que estos países se democraticen. Pasó con Libia y pasó con Egipto. En Libia, Gaddafi, de gran líder dictador, terminó todo acuchillado y muerto por su propio país, rebelde, con las armas que brindó Estados Unidos. Lo mismo pasó con Hosni Mubarak de Egipto, que fue asesinado con apoyo de las armas de Estados Unidos. Mubarak, Gaddafi, estaban dentro del ranking de los 10 más grandes dictadores del mundo. Profe, ¿de qué países son los 10 más grandes dictadores del mundo en la década de... Bueno, la encuesta se hizo en el 2011, antes incluso. Pues es Egipto, Libia, Siria, Irak,
Rusia, lo más grande, Corea del Norte. Y adivina, Perú también estaba en el ranking de los 10 más grandes dictadores. ¿Y quién salía de Perú? Fujimori. Y no estoy bromeando. Fujimori, gracias a Fujimori hemos estado en el ranking de los 10 primeros puestos mundiales de los más grandes dictadores de fines del siglo XX y XXI. Siempre el Perú sacando cara, pues, dentro de los rankings más chéveres que puede tener la vida política del mundo. En el caso de Siria, Siria tenía como dictador a Bashar al-Assad. 30 años en el poder Bashar al-Assad. Su pueblo se le sublevó. Su pueblo le dijo, Bashar, lárgate. ¿Cómo respondió Bashar? Tirándole bombas a su pueblo y metiéndole armas químicas a los niños, a su propio país. La gente se va refugiada. Tienen que huir hacia países como Líbano. Y ni siquiera los quieren dejar pasar. Profesor, ¿y Estados Unidos por qué no hace nada? Lo iba a hacer. Pero inmediatamente Putin le dijo a Estados Unidos, yo apoyo a Siria. Entonces se frenó. El mismo Corea del Norte y China apoyan a Siria. Ahorita el tema de Siria está en pausa, ¿no? Ya te dije, Putin es su turno de fastidiar al mundo. ¿Y qué te puedo decir de África? África no solamente es el continente más pobre del mundo, sino que las tribus africanas se han exterminado. Había una guerra horrible entre las tribus de los Burundi y los de Ruanda. Las tribus se llamaban los Tutsi y los Hutu, que se terminaron matando y exterminando por temas ya así de culturas muy particulares de sus costumbres y de territorios. Y los que llegan al poder en África terminan siendo recontra corruptos, trafican con armas, trafican con droga. En África está el SIDA, el ébola, el Zika, la viruela del mono. Si un meteorito cayera en el África, el mundo ni se enteraría. Si el África desapareciera con ese meteorito, ¿sabes por qué el mundo ni le importaría? Porque África solamente aporta el 0.1% del PBI mundial. Pero si el meteorito cayera en Estados Unidos, ahí sí la humanidad colapsaría. Porque Estados Unidos aporta el 40% del PBI mundial. Y ahora sí, hablemos de Asia. ¿Cuál es el secreto de Asia? Sea Japón, sea China. La globalización. En el caso exactamente de China, ustedes sabrán que cuando Mao Zedong murió, y el comunismo con él también, Deng Xiaoping, el presidente chino que sucede a Mao, abrió la economía con el mundo. A pesar de que el Partido Comunista Chino sigue teniendo poder hasta el día de hoy. Pero ya cuando cae el muro y cuando se implanta ya Estados Unidos, el nuevo orden mundial que globaliza todo y surge el Internet, todas esas condiciones generaron en China su éxito. ¿Cuáles son los secretos del éxito de China para decir que Asia ha despertado al capitalismo a tal punto que es una gran potencia tecnológica, robótica, electrónica, económica, financiera, de celulares, de automóviles, que está ahí con Estados Unidos, incluso hace asustar el poderío mundial? Secreto número 1. La enorme población que tiene China. La gran cantidad de población que tiene China le permite tener una muy rica mano de obra y barata. Claro, pues tantos chinos que hay ahí que necesitan trabajar por un sencillo, aceptan cualquier chamba. ¿Y esas chambas de qué son? De obreros para que trabajen como esclavos. Y tú dirás, profesor, pero cuando yo veo por televisión cómo es la ciudad de Pekín, de China en sí, se les ve muy bonita, que tiene muchos luces, parece Hollywood, parece, ¿no? Nueva York y con tanta tecnología, unos automóviles bien bonitos. Claro, es así. ¿Y por qué entonces hay tanta pobreza? ¿Quiénes son los que se benefician de la economía de exportación china? Como en cualquier parte del mundo, una minoría.
Esa minoría de chinos son dueños de las grandes corporaciones electrónicas, ¿no? Los Huawei, los Akita, en Corea del Sur los Samsung, los LG, o en Japón en la parte de automóviles, ¿no? Los Toyota, los Kodak, los Nissan, los Datsun, los Suzuki, en fin. Entonces, estas corporaciones industriales exportan al mundo. Ellos exportan tecnología. No es como el Perú, que exporta solamente materia prima. La pregunta es, ¿cómo pudo Asia llegar a tener un cerebro tan genial para crear industria electrónica? Eso es por la revolución educativa. Allí en China, la educación es demasiado estricta para que de ahí salgan los grandes genios. ¿Cuál es por ejemplo, si un chino que está en el colegio saca 20 de nota, ¿cuál es su premio? Su premio es que siga en el colegio hasta las 10 de la noche de corrido. ¿Para qué? Para que reciba clases especializadas de profesores universitarios para que midan hasta dónde puede llegar su genio creativo, y ellos son los que van a ser los nuevos inventores de programas de celulares, programas de computación y algunos inventos robóticos. Ese es el premio. Y los que no rindan, váyanse a su casa nomás, que ustedes sirven para mano de obra. Ellos van a trabajar colocando la tapa de los celulares. Los hacen sentar, los celulares van así en toda velocidad porque es una cadena de montajes, ¿no? Así como la caja de Plaza Vea que no prende y camina todos los productos. Ya, pero a toda velocidad. Entonces, tú tienes que trabajar de sol a sol, de 8 a 8 de la noche. Viene el celular por tu mesa, lo agarras, plum, la tapita, la otra tapita, la otra tapita, la otra, ¿cómo robas? La otra tapita. Tu mano se cansa. Después de 2 horas, ya te duele tu testículo y está en el cuello. ¿Qué pasa si descansas 10 segundos? 10 segundos. El supervisor que está atrás con el látigo te grita y luego te revienta porque has descansado 10 segundos. En 10 segundos, 30 celulares se han quedado sin tapita, que no se van a vender al mundo. Entonces, un grupo selecto es el que finalmente triunfa en China. Profe, y ellos son los millonarios entonces. Es que no son millonarios, son ultra multimillonarios. Ese es el secreto del despertar de China. Un país muy rico, hecho por el 0.1% de la población china. Con sus ultramillones han hecho la ciudad brillante y lujosa que hoy es. Pero la gran población sigue en estado de pobreza. Eso explica el por qué los productos chinos son tan baratos y son de tan muy mala calidad. Por eso aquí a los de Gamarra les da miedo que vengan telas chinas, porque terminan vendiéndose en Ripley y en Saga Falabella en unas baratas muy buenas. Entonces, los celulares chinos son baratísimos, ¿no? Pero se malogran rápido. ¿Por qué? Porque han sido hechos por una mano de obra poco calificada. Y además porque las materias primas que usan son de mediana calidad. Lo importante es producir. Pero para que ellos produzcan, ojo, necesitan comprar materia prima. Y la materia prima la dan los países que no tienen cerebro tecnológico como países como el nuestro, pero sí tienen riqueza natural. Por eso es que el Perú, ¿de qué depende? Depende de lo que China nos compre, de lo que Japón nos compre, de lo que Estados Unidos nos compre. El segundo gobierno de Alan García, el Perú experimentó un gran boom económico, un crecimiento económico por el boom exportador a China. Ese boom se acabó. Ese boom se acabó en el 2013 y desde ahí empezó una gran recesión. Entonces, por eso es que te extraña que, oye, en el segundo gobierno de Alan lo hizo muy bien, ¿no? A comparación del primero. Sí, pero no fue por el sistema económico. Es porque China nos pedía que le vendiéramos todas esas materias primas. Por otro lado, la globalización hace que el mundo le compre a China. Y claro, el mundo también le compra a Estados Unidos. Y esto genera tal vez las competencias por tecnología. ¿Te acuerdas que con Donald Trump nomás hubo esta pelea con Huawei?
Donald Trump no quería que los Huawei entren a los mercados norteamericanos. Y al final los chinos reclamaron, pues tenemos derecho, ¿no? De que vender nuestros Huawei en su país. Entonces Trump los amenaza, mira, si tus Huawei entran y compiten con nuestros celulares norteamericanos, no te vamos a dar las aplicaciones. Te prohibimos que uses Play Store. Te vamos a prohibir que uses Google. O sea, Donald Trump les prohibió que usen aplicaciones que solamente las usa Estados Unidos porque ellos son ellos tienen la patente. Al final todo esto se solucionó, otra vez Huawei sigue en el mercado. Y los chinos respondieron, ya está bien, no me vas a dar tus aplicaciones, pues Huawei va a crear sus propias aplicaciones chinas, su propio Google, su propio Play Store. No, claro, el problema es que Play Store y Google tienen más popularidad en el mundo. O sea, es una competencia por mercados globalizados. El Internet beneficia a la globalización. Además, la globalización en China atrae el factor turismo por la muralla china, ¿no? El factor cultural, lo económico que ya te conté, y eso va de la mano con lo político. Es decir, ¿cuál es el secreto de los chinos? Y no solo de China, de Japón, de Corea, incluso de Singapur, de Finlandia, de los países conocidos como los tigres asiáticos. ¿Cuál es su secreto? Para que no se dejen dominar por las grandes transnacionales de otros países. Su nacionalismo, su gran poder para negociar contratos, el hecho de que no se someten a ninguna potencia. Y la pregunta es, ¿y por qué el Perú, en cambio, facilito se somete a cualquier contrato, ¿no? Como Fujimori, por ejemplo, cuando vendió todas las empresas privadas? Y alguno de ustedes está diciendo, profe, pero eso está bien, pues, porque las empresas no las podía manejar el Estado. Ya, pero ese es otro tema. El tema aquí ahorita es que cuando Fujimori vende a las empresas privadas, las vendió a precios subvaluados. No puso el verdadero precio, como si ni fuera peruano el presidente Yukimori. Bueno, al final era japonés. Ahora se entiende. Entonces vendió las empresas a precio de Canlu Guantán. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? O sea, Fujimori es un ejemplo, pero no, Fujimori no es el único presidente que se somete a las grandes negociaciones del imperio. O sea, lo podemos ver desde años atrás, porque el presidente Cáceres, cuando firma el contrato Grace, el famoso y polémico contrato Grace, donde le entregamos los ferrocarriles por tantos años, le dedica que es otro lado contra tu profe HP. Entonces, esa es una forma de someternos a la dependencia de Inglaterra. La pregunta es, ¿y por qué el Perú o los otros países del tercer mundo como nosotros, no podemos negociar sus contratos con fuerza, con nacionalismo, como lo hacen los tigres asiáticos? Entonces ahí tú vas a concluir porque ellos son más disciplinados, porque tienen la cultura del samurái, del kung fu y de Confucio, ¿no? Y del honor, y ahí son honorables. Puede ser parte de ese factor, pero hay otro tema. Aparte de eso, estos países negocian bien porque ya han desarrollado de por sí un mercado interno fuerte. Es decir, a los chinos tú no los puedes engañar con un contrato que venga de otro país, porque los chinos de por sí ya tienen un mercado fuerte, un mercado ganado en el mundo, porque son industrias. La pregunta sería, y volvemos a nuestro querido hogar, ¿el Perú tiene un mercado interno fuerte o industrialmente ganado ante el mundo? Pero ni siquiera tenemos industrias, pero ni siquiera tenemos presidentes capacitados. No tenemos ni siquiera un Congreso con una mínima cuota de capacidad de saber manejar la gestión pública. Su vida es pelearse. Y del presidente decir pueblo cada 5 palabras. Tanto así que el pueblo ya no quiere ser ni siquiera pueblo, ¿eh? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder negociar contratos con países internacionales si no tenemos una garantía o una fuerza de mercado interno desarrollado, como lo tienen los tigres asiáticos, que con ese lujo o esa garantía, ¿no? Se dan lujo de negociar? O sea, en otras palabras, si por ejemplo
Estados Unidos está negociando un contrato con los chinos. Y los chinos dicen, no, no me conviene, no me conviene. Estados Unidos dice, me largo, pe. Te fregaste, pechín. Los chinos, ¿qué te responden? No, no me he fregado. Si tú no quieres firmar el contrato, lárgate, pe. Yo tengo mi economía sólida y va a seguir dándole trabajo a mi chinito. Tengo mucho Huawei que vender, tengo mucho tecnología que vender, porque todos somos genios creadores. Ahí también tiene mucho que ver la revolución educativa. Otro tema que en el Perú no existe, en el Perú no hay educación. Lo que hacemos es ensamblar nuestro cerebro para poder ser máquinas de el sistema globalizado. Nuestra educación no te prepara para ser genio, te prepara para repetir cosas, no te prepara para inventar cosas. Antes de venir acá a la clase estaba almorzando, estaba viendo la noticia, los nuevos robots que han salido. Ahora han salido robots para pasear la mascota. Han salido robots que son psicólogos. Robots que te dan el cafecito. Y es que eso es interesante porque los seres humanos siempre hemos querido tener esclavos. Desde tiempos de Egipto, Grecia y Roma nos gusta la esclavitud, pero como existe ahora los derechos humanos, hemos creado los robots que son nuestros esclavos modernos. ¿No? En cambio, nosotros seguimos siendo esclavos porque somos informales. ¿No? Vivimos del día a día. Somos esclavos de nosotros mismos. ¿No? Trabajar, trabajar, trabajar. En su caso, estudiar, estudiar, estudiar. Lo cual está bien, pero ¿qué tipo de educación te están preparando para la universidad? Por eso es que cuando uno ingresa a la universidad, se encuentra con una realidad bastante rara. ¿Cuál? Primer ciclo, te enseñan nivel secundaria. Y no bromeo, ¿no? Ciclo 0. Sobre todo lo vemos en las universidades privadas. Aunque no creas, ¿eh? Porque en San Marcos, ex alumnos me han contado que el ciclo 1 de San Marcos tiene unos profesores que los traen de Lavallejo. Y, o sea que el hecho de que tú ingresas a San Marcos no te garantiza calidad educativa. ¿Por qué creen que San Marcos hay tanta marcha, tanta huelga? De verdad. Por eso es que ustedes tienen que moverse. Apenas entran a San Marcos, ya de frente empiezan a hacer su política. Porque quieren una calidad educativa. Profesores que no saben nada. ¿No? Cuando yo estudiaba en San Marcos, un profesor, disque historiador, dijo, chicos, vamos a empezar la clase. Así, pasé un payasito, vamos a empezar la clase. Soy catedrático. Y nos ganamos que cuando abre su mochila, en vez de sacar libros, tenía separatas de una academia preuniversitaria. Nosotros nos volvimos plop. Desde ahí lo tachamos. ¿Cómo es posible que un profesor que enseñe en la San Marcos traiga separatitas de una academia? No voy a decir el nombre de la academia porque seguramente todavía existe, ¿no? Aunque yo ya no trabajo ahí hace tiempo. Entonces, ese es el tema, pues, chicos, el tema del despertar asiático y sus secretos. Globalización, tecnología, internet, revolución educativa, enorme cantidad de mano de obra y mezclan su nacionalismo para negociar contratos con la garantía de que han desarrollado su mercado interno antes de empezar a ser grandes exportadores, ¿no? Profesor, pero aquí en el Perú nos impusieron la globalización. Claro, al Perú le imponen la globalización con Fujimori cuando el Perú no tenía ningún mercado interno desarrollado. Entonces, de despertar asiático a despertar peruano. ¿Cuáles serían los secretos para que el Perú despierte así como hace? Mano fuerte tal vez, gobiernos más nacionalistas, pero eso significa que estamos arriesgando la democracia y las ideas liberales. O te zurras en la democracia, te zurras en la libertad, sabiendo de que necesitamos un gobierno que tenga que fusilar, que ya toca fusilar a los corruptos para que se porten bien, que fusilen a los delincuentes, pena de muerte para los que no hagan bien las cosas, porque es como criar un hijo, ¿no? Si al hijo le da mucha libertad, el hijo, pucha, ya no viene ni a la casa, viene cuando quiere. Pero si al hijo le metes un correazo, no para matarlo, solo para que le duela, ahora sí se va a dar cuenta que hay que caminar derecho, hay que obedecer las reglas, porque si no, te voy a dar otro.
Profesor, pero los papás no pueden pegar a sus hijos porque ahora los derechos del niño y el papá va a la cárcel. Ese es el tema. ¿Qué tanto daño o qué tanto bien nos hace importar el paquete de derechos humanos y el paquete neoliberal que desde los años 90 nos metieron en el Perú? Porque antes de los 90 nuestra costumbre, ¿cuál era? Golpe de Estado, militares, dictadura, ya, y democracia por un ratito, y luego otra vez gobiernos militares, dictadura, autoritarismo, los apristas, matanzas, fascismo, terrorismo, comunismo, soñar con cambiar el mundo, inspiración cubana. Esa era la vida de la historia del Perú. Es a partir del 90 que nos meten ideas, democracia, libertad, derechos humanos, ¿no? No me toques porque te denuncio. Ay, pero no te ha dolido. No me toques, me tocó, fílmalo, fílmalo, me tocó, con su dedo me tocó, denúncialo, ¿no? A mí no me tocas. O sea, qué sensibles somos, ¿no? O sea, ese es un tema curioso para investigar. La delincuencia ha aumentado en los rangos de edad de 15 a 19 en los últimos 20 años. Ya sé a qué te refieres, Jordan. Servicio militar obligatorio, eso quería Keiko. Para que no hayan delincuentes, servicio militar obligatorio. Eso también quería Ollanta. ¿Qué dijeron los chivolos? Fuera de acá, Ollanta, ya no estamos viviendo la época de Velasco. Además, mi viejo tiene plata y si yo no voy al servicio militar, a lo mucho me van a clavar una multa. Pago mis 2 soles, mis 2.000 soles y no voy. Los cholos y serranos, que no tienen plata, que ellos sirvan a la patria. Por eso es que la propuesta de servicio militar obligatorio que Ollanta propuso en su gobierno, y esto no es broma, esto lo propuso Ollanta, no funcionó. Entonces tenemos una herencia autoritaria que se mezcla con el paquete neoliberal que hace que seamos un país tan light, ¿no? Tan light. Bien, finalmente, el mundo, volviendo porque parece historia del Perú esto, cuando es historia universal, tiene amenazas regionales, este chino loco, bueno, es coreano, Kim Jong-un, que hace asustar a Donald Trump. Bueno, lo hacía asustar porque Trump ya no está, pero piensa volver Trump a ser presidente. Estos son los misiles que exhibe Corea del Norte. Con esos misiles un día mató al ministro del Interior porque se había quedado dormido en un desfile militar. Sí, en vez de fusilarlo, le tiró uno de estos misiles para que aprenda, porque solamente así se aprende a no quedarse dormido en el desfile militar de Corea. Deberían promoverlo de buena manera para los que no estudian o trabajan de la falta por en el servicio militar. Es buena opción. Ya, buena opción. Sí. Ahora hasta las mujeres van al cuartel, ¿no? Orgullosas las chicas, ¿no? Sirviendo a la patria. Y ahí está este maldito de Putin, ¿no? Hijo de Putin, ¿no? Que ha invadido Ucrania. En el año 2014, Putin había invadido Crimea y la sometió y la anexó, pero ahora quiere Ucrania. Y no te sorprendas que luego que derrote Ucrania quiera a todos los demás países. Y ahí sí la cosa se pone fea. En el siglo XXI tenemos un mundo donde las pandemias están recrudeciendo. La buena noticia es que la tecnología o la ciencia también permite que haya oportunidad de tener una nueva oportunidad con las vacunas, a diferencia de que si hubiésemos vivido un COVID en plena Edad Media, ahí sí a rezar se ha dicho, porque no había más esperanza, y eso es lo que hacía en la Edad Media. En el futuro se sabrá si esto fue un experimento hecho en un laboratorio de China, porque se dice de que esto salió de un laboratorio, que por un accidente se cayó el virus y se desparramó y no sé qué, algo así. Otros dicen que lo hicieron a propósito para el comercio de las vacunas, ¿no? Y los más extremistas que dicen que la vacuna en 10 años nos va a matar, ¿no? Es una muerte lenta lo de la vacuna. La vacuna es veneno, ¿no? Que tiene no sé qué, y por eso cuando tú agarras el tenedor se pega como imán. Tu celular ahí se queda pegado, ¿no? Ya, prefiero eso que contagiarme sin vacuna, de verdad. ¿Quién de ustedes es no vacuna? ¿Quién de ustedes es cómo se llama? Los no vacuna, ¿no? Se han puesto de moda los no vacuna, ¿no? ¿Sayuri es no vacuna? Uy, ¿y tú cómo sabes, Oliver? La quisiste vacunar y no se dejó. Te pasas, Oliver. Ya, bueno. Entonces, las cosas que me tengo que enterar aquí en público, ¿ves? Bueno, el punto es de que esto es consecuencia del temor a la desconfianza del mundo. O sea, el mundo
el sistema nos genera la desconfianza. O sea, el ejemplo más pequeño sería en el Perú. Desconfiamos de los políticos. Desconfiamos de todos los políticos, del partido político. O sea, y el mundo no se queda atrás. El mundo desconfía del mundo. Todos desconfiamos de todos. Y eso es porque el modelo capitalista nos ha hecho tan individualistas que cada uno vive su propio mundo. Vivimos en una aldea llamada planeta Tierra, donde cada uno es su propio mundo, su propio planeta. Y por eso el individualismo que ha generado el sistema es tan fuerte que desconfiamos del otro. Pero ¿cómo es la desconfianza al otro? Que hasta desconfiamos de la misma ciencia. Hasta creemos que hasta el científico nos va a matar, que esto es una conspiración mundial satánica de los Illuminati para exterminar a la humanidad, para poder, para que un país domine y no sé qué otro líder mundial quiere tener el control. Entonces, ese es el tema. ¿Qué tanto nos hemos deshumanizado para vivir como humanos en un sistema en el cual nos puede dar oportunidades de tener cosas, lujos, placeres? El dinero es una tentación de sentir que eso da felicidad, pero al final uno se da cuenta que al final no da la felicidad el dinero, ni siquiera los millones, porque hasta el más millonario tiene miedo de que lo secuestren para quitarle su fortuna. Hasta el más millonario que tiene su fortuna en los bancos tiene miedo de que una crisis económica hasta haga quebrar el banco o que le hackeen sus cuentas. Entonces, esa libertad que nos prometió el sistema, que incluso venía desde el siglo de las luces, ¿no? Que la ciencia, que la razón generara con el tiempo la perfección del hombre, terminó siendo pues mentira, porque está generando más paranoia en el mundo el modelo. Por eso es que el modelo está demostrando sus grandes errores, ¿no? ¿Qué pasa, Magdiel? ¿Cómo que no? ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¿Magdiel qué? Magdiel Ugas, ¿no? Ok, un gusto conocerte, Magdiel Ugas. ¿Ya? Y el calentamiento global, pues, es una variable interviniente que podría causar más conflictos en el mundo, en el más allá. Perdón, en el más allá, no, en el largo plazo. Yo ya estoy condenando a la Tierra. No, no es mi intención condenar a la Tierra. Hay la esperanza de que la tecnología pueda salvarnos, pero eso va de la mano con una madurez mental. El hombre no ha madurado todavía. O sea, el hombre primitivo, el hombre cavernícola, compáralo con el hombre moderno. El hombre primitivo y cavernícola tenía más capacidad de entender el mundo para conservarlo, ¿no? El hombre primitivo no contamina, el hombre primitivo no complejiza su civilización hasta hacerla llegar a un nivel que ya está a punto de colapsar con las contradicciones. El hombre primitivo no se vuelve demente o no se vuelve psicópata o no se vuelve tan desconfiado como este modelo nos ha creado. ¿Alguna vez ustedes, bueno, obvio que sí, alguna vez han estado chateando por redes sociales y les ha pasado que les hablan muchas personas al mismo tiempo? Y entonces ahí se ve cómo tú cambias de ánimo tan fácilmente. Con una, te ríes. Con el otro, te peleas con tu ex. Con el otro, estás renegando con el señor de la cuenta bancaria. Con el otro, te está preguntando algo que te llega altamente, ¿no? Entonces, cambias de emociones en el acto. Y cuando tú estás en un grupo y ese grupo te critica, no somos tolerantes. Simplemente hacemos lo más fácil. Lo bloqueamos. Ya está. Yo pienso como quiero y si viene alguien a criticar mi punto de vista, yo lo elimino bloqueándolo. Sigo viviendo en mi burbujita. No acepto ideas diferentes a la mía. ¿Y así somos una raza democrática? Entonces, eso es lo que ha generado las redes sociales y el Internet también. Oliver dice que sí es. Abel también sí soy. O sea, han salido del closet hoy día. Está bien, está bien. Como es la última clase, está bien. Todos confiesen, todos los que sí son, dicen. Yo soy. Ya, bien. Nos despedimos con la sueca Greta Thunberg, ¿no? Greta Thunberg dice,
Hay gente sufriendo, muriendo, hay ecosistemas enteros colapsando, estamos al borde de la extinción masiva y de lo único que ustedes hablan es de dinero y de cuento de hadas y de un crecimiento eterno. ¿Cómo se atreven? Sí, pues, ¿cómo se atreven? Necesitamos más Greta Thunberg. ¿No? A los 14 años empezó a hacer su misión. ¿No? ¿Qué pasa, Yuri? Si yo soy qué cosa? Si yo soy profesor, sí, sí soy. ¿Cree usted que es necesaria una reforma política? ¿Qué acciones evidenciarían, constituirían una reforma política? ¿Te refieres al Perú, Mariela? A ver, ¿qué pasa si lo vacan a Castillo? Mañana, pasado, porque como la cosa se está poniendo interesante, ¿no? Ya que su cuñada, su hija, ¿no? Le gusta jugar a las escondidas en Palacio de Gobierno. Ahorita la van a encontrar seguro ya. Y va a tener que hablar todo. Ya. El problema no es que se vaya a Castillo. ¿Saben cuál es el problema? Que no sabemos que si el que vendrá va a ser peor o igual que Castillo, porque la gente ya no cree que pueda haber alguien mejor. O sea, la esperanza, la última esperanza, dijeron, el bicentenario. Ya, digamos que hasta por el bicentenario los apus de San Martín nos van a dar la oportunidad que en un bicentenario por fin tengamos un buen candidato, un buen presidente, ¿no? Y como era chotando con su sombrero, profesor rural, ¿no? Entonces, outsider, ¿no? Entonces, sí, él es el del bicentenario, los pobres, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Castillo? Reunió a sus amigos. A la primera que se nos presente ¿no? Una oportunidad de robar, robamos, en una nomás. Porque si robamos más adelante, tal vez ahí nos descubren. En una, a la primera nadie te descubre, ¿no? Eso han pensado, pues. Sí, porque hay que recuperar la plata de lo que hemos invertido en campaña, pues Castillo. Claro, ya, pues todos sus familiares, todas las deudas. Ya. A la primera que nos salga un consorcio de obra pública, y ahí rompemos mano. Total, quien no roba no es peruano. Por eso es que ni siquiera tiene un año de gobierno y ya salió todo. Al menos lo de Toledo recién salió 10 años después que terminó su gobierno. Lo de Ollanta se descubrió en los últimos años, ¿no? Por culpa de la agenda de Nadine. Lo de Alan se descubrió, bueno, no se pudo descubrir, pero fue mucho después. Pero lo de Castillo ya ha sido al primer año. Ahora, siempre va a quedar el derecho a la duda. ¿Y si Castillo es inocente, profesor? Puede que esto sea un complot de la derecha, porque la derecha no lo aguanta a un Serrano en el poder, no lo quiere ese cholo, porque él es izquierdista. Y siempre la derecha, y esto es por historia, la derecha siempre ha hecho lo posible por sacar a los presidentes que defienden al pueblo e inventan acusaciones o cargos. Pasó con Bustamante, el golpe de Odría, ¿no? Entonces, y otros más que puedo traerte a la luz en cualquier momento. Por eso es que la derecha siempre va a conspirar contra los que pueden hacer temblar sus intereses. Pero o sea, esta posible duda de que Castillo es inocente y de que ya que es la televisión de la derecha con Willax a la cabeza para, ¿no? Que se vaya, un golpe de la derecha inventando un montón de acusaciones. Esto es raro, ¿no? Porque si realmente fueran inocentes, darían la cara. O sea, ese es el tema. Si realmente fueran inocentes, Castillo no estaría barajeándola con su mensaje que dio anoche, que duró un par de minutos, para decir cualquier cosa, menos el tema de su concuñada Paredes, ¿no? Entonces, el que otorga calla, como dice. El que no habla es porque tiene algo que ocultar. Entonces, ahí está. A pesar de que, claro, Castillo dice, búsquenme, no me van a encontrar ninguna prueba. No, pues a ti no, Castillo. A todos tus familiares que están ladrando, están vomitando, ¿no? Que están echando la sopa. Ellos son porque ahora la corrupción se terciariza. No es que yo robo y yo soy presidente y yo me lo guardo en las cuentas. No es así. La corrupción se terciariza, ¿no? en otros. Entonces, en el Estado siempre hay negocio, pero con Castillo ya se hizo público rápidamente. Sí, pues porque al menos los otros la sabían hacer. En cambio, con Castillo,
Pero es muy interesante esto, ¿no? Porque al menos se nota de que la fiscalía está cumpliendo su trabajo. En cambio, imagínate que Castillo hubiese disuelto el Congreso y hubiese implantado la dictadura feroz que todos temían. Entonces, no habría forma de investigarlo, ¿no? En cambio, cuando Fujimori cerró el Congreso, cerró todo. Y no había forma de que nadie lo pueda investigar. Hasta la televisión fue comprada porque Fujimori robó y estafó al país de manera legal, porque todo lo hacía dentro de la figura de que yo fui elegido democráticamente. Entonces, es una forma astuta de robar, robar dentro del marco de la legalidad, ¿no? Para que la gente piense de que puede haber la posibilidad de que sí es inocente. Y eso lo hace más difícil, pues, ¿no? Tú lo has dicho, los testaferros. Bueno, muchachos, vamos ahora a las claves. Vamos a empezar. Voy a compartirles a continuación en los materiales. Si ustedes pueden, abran sus materiales desde la semana número 15, ¿ya? De los materiales de la semana número 15. A ver. Y vamos a empezar. Voy a compartir. ¿Ya? Y dice, vamos, número 1. ¿Qué cosa fue la Segunda Guerra Fría? La Segunda Guerra Fría se da en los años 80. Y acá yo te cuento esta historia completa y de ahí tú me dices la clave. En los años 80 en Estados Unidos aparece Ronald Reagan. Ronald Reagan, que había sido incluso actor de Hollywood, decidió rearmar a Estados Unidos, pero no solamente con los típicos misiles que siempre se armaba, sino poner en el espacio unos satélites para que detecten cualquier posible misil soviético que pudiera acercarse a la Casa Blanca. Si cualquier misil se acerca, este satélite que estará en el espacio llamado el SDI, no solo lo detectará, sino lo destruirá. Por eso es que se hablaba de una guerra de las galaxias o un Star Wars, porque la Guerra Fría se había ido al espacio, ¿no? Que los misiles se iban a destruir en plena marcha. Esto generó que haya una forma de recrudecimiento de las tensiones. Por eso acá la pregunta es, durante el periodo conocido como Segunda Guerra Fría o de nuevas agudizaciones en las tensiones, la administración del presidente Reagan se caracterizó ¿por qué? Dame tu clave. ¿Entendimiento con la URSS? No, pues porque no hay ningún entendimiento, todo lo contrario, está habiendo provocación, ¿verdad? Correcto, Sayuri, la D. Una actitud de intensa beligerancia contra el modelo soviético. Bien. Pregunta 2. El Plan Marshall. ¿Recuerdas el Plan Marshall? ¿Por qué fue importante? Porque permitió correcto, la reconstrucción económica de Europa Occidental. Fue una causa de la descolonización. Los países de África y de Asia se descolonizan porque las antiguas potencias imperialistas ya estaban debilitadas. Una causa de la descolonización fue el debilitamiento de estas potencias coloniales europeas como Inglaterra, Francia, etc. La perestroika, ¿qué significó? La perestroika significó una nueva política económica en la URSS. Esa nueva política económica consistía en la liberación del mercado hacia las inversiones extranjeras y privadas. 6. ¿Cómo se llamó la batalla en la que los revolucionarios cubanos lograron triunfar y para eso ya entraron a La Habana, Cuba? La batalla de lucha en Sierra Maestra.
fue donde huyeron para resistir. Una causa para que Alemania se reunifique, ¿cuál fue? Una causa que impulsó la reunificación alemana fue la aplicación de las reformas que empezó a hacer Gorbachev desde el año 85 y que contagió luego a todo el bloque oriental también. 8. Esto es un tema que no viene mucho en el examen. En realidad no está en el prospecto. Pero aquí dice, ¿qué alternativa es correcta respecto a la potencia que ocupó Palestina en el 17 y la institución que decidió la partición del territorio en el 47? Inglaterra es la que va a ocupar a Palestina y la ONU fue la que creó Israel en el año 47. A ver, vamos, 9. Una causa de la descolonización fue que las mismas colonias habían formado movimientos nacionales con sus mismas élites. Ejemplo Gandhi, ejemplo Ho Chi Minh, por ejemplo, también. Perdóname, acá hay también la D como posible clave. No me digan que la B la leí mal. Claro, la leí mal porque acá dice la derrota. No, pensé que decía el desarrollo de los movimientos nacionalistas. Error. Es aquí, corrección, la D. Ambos potencias querían influenciar para que el tercer mundo pertenezca a su bloque. No hay problema, ahí se ha corregido. Pregunta 10. Brigitte me ha bajado un punto. Está bien, Brigitte, reconozco. La desintegración de la URSS, ¿qué provocó? La desintegración de la URSS provocó, pues, que acabe formalmente la Guerra Fría. Un objetivo de la perestroika fue, claro, que haya una apertura de libre mercado. Una consecuencia de la reunificación alemana fue el apoyo al socialismo, pero el socialismo ya dejó de existir con la caída de... ¿no? Cuando se une Alemania, la URSS empezó a contagiarse de sentimientos nacionalistas para que estas 14 repúblicas soviéticas busquen separarse. Por eso, primero cae el muro, luego Alemania se unifica y al año siguiente la URSS se independiza o se desintegra. 13. Una de las causas de la desintegración de la URSS fue la corrupción, la invasión, el fracaso de las reformas, Sí, pues, profe, no entiendo. ¿Gorbachov en qué fracasó? Gorbachov no quería ordenar la disolución de la URSS, no se sentía que su país iba a desaparecer. El fracaso de sus reformas hizo que tome el poder Yeltsin y es Yeltsin el que ordena que ya se desintegre más. 14. Es una consecuencia de la desintegración de la URSS. Pues que Estados Unidos se consolida como la única potencia mundial. Nuevo orden mundial. 15. El actual predominio militar de la OTAN, liderada por Estados Unidos, es una consecuencia de ¿qué? Que la OTAN hasta el día de hoy exista es una consecuencia de que la URSS ya no exista. Porque cuando la URSS existía, lo que en Estados Unidos es la OTAN, ¿cómo se llamaba en la URSS? El Pacto de Varsovia se llamaba, ¿no? La alianza militar. Bien. ¿Cuáles son las características más resaltantes de la Guerra Fría? ¿Participa un mismo sistema económico? No, participan dos. ¿Rivalidad ideológica, política, económica? Obvio. ¿División del mundo en dos bloques? Obvio. ¿La ayuda a Cuba para superar la crisis de misiles? No, porque eso suele ser un factor particular, no es de toda la Guerra Fría. ¿Surge carrera armamentista? Obvio. 2, 3 y 5.
A ver, las potencias colonialistas europeas al acabar la guerra mundial entraron en una profunda crisis económica. Y luego se da la descolonización. En el caso de la independencia de Indochina, podemos señalar como consecuencia, cuando Indochina se independiza, la consecuencia fue que nace Vietnam, también Laos y también Camboya, ¿no? En Camboya gobernaba un maldito comunista llamado Pol Pot, ¿no? Con sus khmerres rojos, que era recontra extremista, más extremista que cualquier otro comunista de Asia de la época. Camboya sí que la sufrió bien feo. 18. La prolongada crisis económica de los países comunistas en Europa Oriental durante la década del 80 dio lugar a una serie de reformas como perestroika, glasnost en la Unión Soviética. Al fracasar, tuvieron como consecuencia pues que se desintegre la URSS y esto será el fin de la Guerra Fría. Al fracasar Gorbachov tendría que haber dicho, ¿no? Porque la perestroika no fracasó y la glasnost tampoco. Siguiente, 19. La fundación de la Alemania del Este, pero la migración que hacían a Occidente determinó que los rusos ordenaran la construcción del muro. La perestroika de Gorbachov, podemos decir que ¿qué buscó la perestroika? La liberalización económica de la Unión Soviética. ¿Verdad? Sí, esa es. Y se acabó esto. Bien, vamos ahora con la práctica de la semana número 16. 16. A ver, voy a compartirla. Ahí está. Bien, a ver, lean el número 1. La número 1, vamos a decir que sería... Durante la Guerra Fría se desarrolló el proceso de descolonización. ¿Qué otros factores concurrieron en este desarrollo? La intervención de la ONU en apoyo de sus colonias. Ya. La Guerra de Corea, no. Los intereses de Estados Unidos y la URSS, sí. 1, 3. La caída de los estados fascistas tras la guerra. No tanto porque el fascismo no era directamente un peligro. El surgimiento de movimientos nacionalistas dentro de las élites. Correcto, 1, 3 y 5 era la A. Sí, 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 la A. 2. Sí, pide las factores, dicen, ¿no? Que concurrieron en su desarrollo, dice. Está bien, la A. A ver, cuando Khrushchev y Kennedy se dieron la mano, estaban expresando un periodo denominado la coexistencia pacífica, llamado también la distensión. Sobre la revolución cubana, ¿verdadero o falso? ¿Se enfrentó activamente a la corona española? En realidad, Estados Unidos ayudó a Cuba a independizarse de España. Buscó liberar a Cuba del dominio político y económico de los Estados Unidos. Pues sí, ¿no?
porque Fidel estaba harto de las inversiones estadounidenses en Cuba. ¿Combatió la dictadura de Batista? Sí. ¿Ocupó la ciudad de Santiago, Santa Clara y La Habana? Sí. Y ahí ganó. ¿Fue financiada desde sus inicios por la URSS? Desde sus inicios no. A mitad de proceso. Porque a mitad de proceso le dieron los misiles. Ahora sí salió. Es la C. Ok. 4. Luego de la década civil, en China, el país se dividió en la China comunista y la nacionalista de Chiang Kai-shek, y se dio una pelea entre ambos chinos. Una consecuencia de esta rivalidad fue la China nacionalista recibió el apoyo de Estados Unidos, claro. En cambio, Mao Zedong lo apoyaba la Unión Soviética. Al final ganó Mao Zedong. Bien, cuando se debilita el imperio chino, surge una burguesía y se dio la Revolución China, desarrollada en 2 periodos. ¿En cuál de ellos se siguió el modelo económico de la URSS y cómo se llama este proceso económico? Con Mao Zedong. Siguió un modelo económico parecido al de la URSS. Ese es el llamado periodo nacionalista y se llamó el Gran Salto Adelante, digamos, en donde ahí Mao Zedong obligó a que todos trabajaran la chacra y que donaran sus metales, y por eso es que hubo una gran hambruna, no, gran salto adelante. El plan quinquenal era de la misma Rusia. Stalin es el que hacía planes quinquenales. En cambio, en China era gran salto adelante, y luego la segunda fase fue la revolución cultural, donde todos tenían que tener un libro rojo, ¿no? Confirmando así de que estás con Mao y de que no con el capitalismo. Complete la siguiente texto de la URSS. A fines de los años 80, la URSS proseguía con reformas iniciadas por Gorbachev, pero los problemas económicos surgidos en ese momento desestabilizaron el orden social y político, trajeron como consecuencia la independencia de los países bálticos. Bálticos son de Estonia, Lituania, Letonia. Luego de un fallido golpe de Estado, te lo estaba contando, de esos tanques dirigidos por los sectores conservadores del Partido Comunista, dio la posterior consolidación política de Boris Yeltsin, con lo que se puso fin a la URSS y también marcó el término de la, pues, Guerra Fría, ¿no? Ah, ya. Más floro esa pregunta para una clave tan simple. 7. En el 80, el acercamiento económico de la URSS y la demanda de libertades civiles en los países satélites de Europa Oriental evidenciaban el despegue del modelo socialista y la necesidad de cambios en el sistema. Esto impulsó a Gorbachev a implementar reformas como la Glasnost. ¿Ya en qué consistía la Glasnost? Claro, la transparencia de información. A ver, agárrate con la 8. La puse en negrita porque esta es más interesante incluso. La Glasnost te ofrece libertades de información. Pero esta reforma ofreció a su vez la oportunidad para la manifestación de un fenómeno político que la ideología comunista no había logrado hacer desaparecer y que en la posteridad llevó a la desintegración del Imperio Soviético. Este fenómeno fue... ¿Seguro que es la D? ¿Cuál era el sentimiento que motivaba a las 14 repúblicas soviéticas a independizarse? ¿Correcto? Los nacionalismos que empezaron a crecer con fuerza. Solo para que pidas una independencia tienes que tener sentimiento nacionalista, ¿no? Además, no es que había una arraigada oposición al dominio totalitario del comunismo, ¿no? Muchos de estos, hay ucranianos que todavía se sienten amigos de los rusos. Por eso es que Putin usó ese pretexto para invadir Ucrania.
¿no? Por estas dos provincias que se habían independizado de Ucrania, y eso fue lo que causó que Putin salga en ayuda de estas dos provincias. 9. De las siguientes proposiciones, marque la correcta. La correcta sería que la Guerra Fría se manifestó solo en países de Europa. Falsazo. Hasta en Chile había Guerra Fría. Se caracterizó por la ausencia de conflictos bélicos. Falsazo. Sí ha habido conflictos. Pues la sé, pues no, o no. La Guerra Fría generó la desintegración de la URSS. No, la Guerra Fría no genera que la URSS se desintegre. La URSS se desintegra por el poco desarrollo económico y por el poco presupuesto para financiar su carrera militar. Pero no es la Guerra Fría en sí, sino es el poco desarrollo capitalista que tenía la Unión Soviética. 10. Respecto a las siguientes propuestas sobre Guerra Fría entre los dos bloques encabezada por Estados Unidos y la URSS, ¿qué dirán? El orden mundial creado por la Guerra Fría se llama mundo bipolar, obvio, o bipolarismo. La confrontación se dio en el ámbito tanto diplomático, militar, científico, pero no en el artístico. Pues yo te digo que esto es falso, porque en el artístico también se dio. También se podía ver imágenes para hacer quedar mal al capitalismo. Por ejemplo, tome Coca-Cola y es una propaganda a favor del capitalismo, ¿no? Poner un monumento de Lenin en la Plaza Roja es una forma de decirle a Estados Unidos, este es un líder, el tuyo no existe. El plan Marshall fue la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, no tuvo motivaciones solidarias, sino el temor de la expansión comunista. Eso es verdad. A ver, ¿verdad? Entonces sería la A, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? Sí, pues es la A. Y se acabó. Bien, cerramos aquí. Y ahora vamos a la práctica número... Ajá, bueno. Vamos a tener que dar las claves, creo, porque si no el tiempo se nos va a ir. Y yo les voy a pedir que me hagan el favor de que estas claves que les voy a dar directamente ya las usen para practicar en casa. Ya, entonces de la práctica 17, ahí están las claves. 1, apunta porfa, dedo. 2, pero me muero de ganas por leerlas. A ver, la 2, ¿cuál sería? Tenemos sí minutos todavía un poco, ¿no? Ya, pero la 1 es dedo. La 2 dice, en 2 oportunidades Japón ha protagonizado un extraordinario desarrollo económico y tecnológico. Señale cuál ha sido la característica cultural de estos procesos. ¿A qué se refiere? ¿Por qué la clave es la C? Porque los japoneses, si bien por un lado son modernos y tienen gran tecnología, siguen conservando sus tradiciones. Todavía se visten con kimono, entran a sus casas sin zapato, pero eso es en momentos y lugares especiales. Entonces, eso es una mezcla cultural de Japón. Bueno, sí, pues el tiempo se nos ve rápido y es la última clase y tengo que dar mis palabras de adiós y de aliento, ¿no? Ya, entonces apuntemos. 3, avión. 4, casa. Ustedes ya con estas claves en casa van a poder practicar y ahí está la respuesta. 5, beso. 6, casa. 7, beso. 8, beso. Ah, eran 8 preguntas nomás. Pero igual está bien darlas así también. Y la práctica de hoy, y ahí te va la práctica de hoy, que es la semana final, que te habla más de los 90 y del siglo XXI. 1, dedo. 2, uy, me hubiese gustado que desarrollen ahorita la 2, pero no te preocupes. Acuérdate que la clave es esa porque China hoy sigue liderada por el Partido Comunista, pero económicamente es capitalista. 2 es beso. 3 es avión. Esta es la tera, ¿no? Sobre la desintegración de Yugoslavia. 4, los problemas que hoy tiene el mundo se desarrollan en un ámbito regional, pero siempre con amenazas de carácter global. 4, casa. 5, dedo. 6, casa. 7, enano, ¿no? Ahí te habla ya de la globalización, los temas de la globalización. Muchachos, adivinen qué.
el tiempo ya se nos está acabando y no me queda más por decirles algunas reflexiones finales. Hace 18 semanas iniciamos un ciclo donde ustedes querían aprender historia. Yo acepté el reto. ¿Qué tanto han aprendido historia en estas 18 semanas? Aún no lo sé. El único que sabe la respuesta son ustedes. Pero tengo la confianza y la esperanza de que al menos has podido afianzar con los temas que te he brindado algo mucho más importante que lograr un examen y un ingreso, sino reflexionar sobre cómo funciona nuestra sociedad y nuestros países. Tal vez no hemos tenido mucho tiempo para pensar en la política del presente y del futuro, aunque hay momentos que sí hacía mis grandes paréntesis. Eso ya lo conversaremos de manera privada en el taller político, que me van a disculpar que esta semana no pude darles algún mensaje. Es que estoy full con tantas cosas, pero este domingo tengo que ya invitarlos para que no se vayan a salir del grupo, porque yo confío en que ustedes son los soldados del futuro ideológicamente hablando. Yo les agradezco este acompañamiento y espero volvernos a encontrar en alguna otra oportunidad, sea en la academia o sea en las aulas universitarias. Al margen de lo que ocurre en el futuro, porque el futuro no lo sabemos, solo conocemos el presente y el pasado, les deseo éxitos totales y un claro mensaje de confianza y optimismo en que su vida preuniversitaria y ahora muy pronto universitaria vas a lograr afianzar cerebralmente y consolidar ideas para que tengas una madurez política, social, económica, cultural, incluso religiosa, en el buen sentido de la reflexión, para que podamos ser por fin humanos humanizantes, humanos humanizadores, personas que no sean individualistas, sino sepan de que no podemos vivir sin solidaridad, porque para eso existe la palabra sociedad. Este curso apunta a eso, a invitarlos a la reflexión y al análisis de lo que todavía podemos hacer con nuestro mundo para frenar los daños que otros, lamentablemente, por poder y ambición, están contribuyendo a su hundimiento. Aún estamos a tiempo, increíblemente. Todo depende de que ustedes cumplan con la misión de actuar y no ser testigos de ver cómo otros destruyen lo que ustedes podrían salvar. Como decía el famoso dicho del historiador Edmund Burke, lo único que se necesita para que las personas malas triunfen es que los buenos no hagan nada. Ejemplo, Greta Thunberg, ¿no? Esta chiquilla es un ejemplo así. Infinitos agradecimientos y agradecimientos recíprocos seguramente para ustedes. Muchas gracias y me voy retirando. Espero verlos si es que hay una nueva oportunidad en el ciclo de repaso. Y no sé por qué tengo la intuición de que los voy a volver a ver esta semana, no sé por qué. ¿No? Yo estoy dando una despedida como si fuera ya el adiós total, ¿no? Si seré yo también. No sé por qué me late que esta semana los voy a volver a ver. ¿Ya? Un saludo al profe HP, que ustedes lo conocen seguro. Nos vemos la próxima clase. Mi gemelo, dice Magdiel. Te pasas, Magdiel, ¿no? Yo soy único. Ya. Cuídense mucho. Hasta así. Adiós. Chao, nos vemos.